Vamos a pasar a nuestro tema, nuestro bloque legal, en el que hoy hablamos de ese tema de sucesiones y herencias. En concreto hablamos del testamento hológrafo, es decir, el testamento que una persona, una persona escribe, deja manuscrita, la guarda en un cajón y cuando fallece pues se encuentra ese testamento o previamente dice dónde lo tiene y demás, y que no ha ido a un notario pues a hacer esa escritura pública, sino que lo ha hecho con día, hora y demás. Vamos a hablar de los requisitos, pero antes haremos un corto receso. Soy la abogada Nini Bea Buznego de Buznego Legal. Podéis escucharnos en nuestro programa de radio todos los viernes a las 19 horas aquí en Onda Peñes. Para asesoramiento jurídico y asistencia letrada en los ámbitos penal, civil, familia y sucesiones, acudid a nuestro despacho en Gijón, Asturias, calle Azcárraga número 18. Cita previa 625 31 95 92 o a través de nuestra web Buznego Legal. Y hoy hablamos del testamento hológrafo. Os recuerdo que soy la abogada Nini Alonso Buznego y que dentro de mis especialidades, el penal y el civil, ya sabéis que sucesiones y herencias está dentro del ámbito civil, como lo está también pues lo que denominamos deudas, familia, alimentos y demás, pero que hoy nos centramos dentro de ese ámbito civil, es decir, de legislación civil, en las sucesiones y las herencias para tratar un tema que es un tema que ha salido a la palestra por otro tipo de noticias de actualidad, que es el testamento hológrafo. Vamos a hablar de qué es el testamento hológrafo, qué lo diferencia del testamento normal que conocemos todos, ¿no? Y del testamento oral, pero para ello vamos a hablar primero de los artículos 676 y siguientes, de los que habla esa forma de los testamentos dentro de nuestro Código Civil. El artículo 676 dice que el testamento puede ser común o especial, y nos dice que el común puede ser hológrafo, abierto o cerrado. Los testamentos especiales, de los cuales no hablaremos hoy, son aquellos que están hechos en el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Hoy nos vamos a centrar eso que habla el artículo 678, que es el testamento hológrafo. Dice, se llama hológrafo el testamento cuando el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el artículo 688, que ahora hablaremos de esos requisitos. Lo que diremos antes de nada, para aclarar esta actualidad que está confundiéndose porque hay un personaje público que ha utilizado testamento hológrafo para hablar de un testamento oral, no. Lo que diremos es que lo primero es que el testamento hológrafo es un testamento escrito a mano y firmado por el propio testador. Es el caso habitual que encontramos en el que, una persona fallece sin haber otorgado testamento. Cuando decimos otorgado testamento es ante notario, y que por supuesto cuando los abogados pues pedimos ese certificado de actos de última voluntad, así como otro tipo de certificados y papeleo para las tramitaciones de herencias, pues advertimos que esa persona no ha otorgado testamento ni abierto ni cerrado ante ningún notario. Sin embargo, puede aparecer o puede posteriormente o en el trámite, en esa tramitación de la herencia, cuando se están revisando cajones y demás, o puede un familiar, un hijo, un nieto recordar que en un momento dado su abuelito o su padre le dijo, oye, mira, si una vez me muero, dejé un escrito en tal sitio, en mi mesita y demás. Eso que aparece escrito y que puede tener la calidad de testamento sería lo que se considera un testamento hológrafo. Es decir, primero tiene que estar escrito, manuscrito, no por ordenador, porque si no, claro, sería muy fácil manipular, no, manuscrito, para que se pueda cotejar si fuese necesario con otro tipo de escritos, por un perito calígrafo y demás, con otro tipo de escritos, y además tiene que estar firmado y fechado, es decir, hay que saber la fecha. La fecha, ¿por qué sería importante? Bueno, porque puede ser que haya otro testamento posterior. ¿Vale? Entonces esto siempre hay que ver que el testamento será el válido, el último emitido, si no es nulo, es decir, si tiene las formalidades que la ley tiene. Por lo tanto, eso es lo primero. El testamento hológrafo ha de ser escrito. Además,
tienen que tener otro tipo de requisitos, que es, como nos dice el artículo 688 del Código Civil, como decimos, la legislación que da o que insta o que nos dice los requisitos que tiene que tenerse en el testamento, es que solo puede otorgarse por personas mayores de edad. Además, como decimos, además de estar escrito todo todo escrito y firmado, debe expresar el año, mes y día en que se otorgue. Es decir, fechado, pero no fechado por el año, fechado por el día, o sea, el mes, no, fecha completa. Habitualmente, pues se podría decir, por ejemplo, pues en Luanco a día tal, de día a mes tal, de año tal, ¿no? Si además hubiese palabras tachadas, enmendadas o en reglones, las salvará el testador bajo su firma. ¿Qué significa esto? Que cuando encontramos este tipo de testamento, este tipo de papel, que en principio no sabemos que es un testamento, sino que luego cuando lo leemos y además vemos que cumple estos requisitos para que sea un testamento hológrafo, claro, no puede ser que alguien tache lo que no le interese. Por lo tanto, siempre que la persona enmiende, es decir, que la propia persona diga, ay, me equivoqué aquí, debe tacharlo y debe firmar, debe firmar que eso que va a, puede poner por ejemplo un asterisco y lo que tachó, si no tiene sitio entre renglones, escribirlo debajo de su firma y volver a firmarlo, por ejemplo. Hombre, yo recomiendo siempre, pues mira, romperlo y hacer otro. Pero bueno, dentro de ese tipo de cosas, porque puede haber mucha picardía, mucha serie de cosas, ¿no? Además, los extranjeros, nos dice el artículo 688, podrán otorgar testamento hológrafo en su propio idioma. Otro de los puntos muy interesantes, bueno, evidentemente doy por hecho que todos sabemos que el testamento es un documento en el que una persona pues expresa sus últimas voluntades y la manera como desea que se repartan sus bienes. Y como he dicho antes, aunque no es el tema de hoy, los testamentos pueden ser abierto, cerrado, hológrafos, ¿no? El testamento abierto es el que más común, es el testamento entre notario abierto, y luego el testamento cerrado, que es lo que, como hemos dicho, hay que abrir el testamento. Se deja cerrado, sellado ante notario y se abre cuando se hace la apertura de la sucesión. Se llama a todas las personas que sean, bueno, pues los causavientes, es decir, los que van a ser herederos o posibles herederos, porque a veces puede haber sorpresas y demás, y entonces se lee el testamento. Eso es más un poco de película, ¿no? Pero bueno, el normal sería como el testamento abierto. Como decimos, el testamento hológrafo, que es este manuscrito que no es hecho ante notario ni nada de eso, sí hay que hacer posteriormente un trámite. Es decir, la persona que tenga en su poder o que haya descubierto ese testamento hológrafo, lo que tiene que hacer con el papel, bueno, cuando estamos los abogados tramitando, pues se lo pedimos que lo traiga y lo presentamos ante notario, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que presentarlo ante un notario en un plazo de 10 días después de que se conozca que el otorgante ha fallecido. Claro, vamos a ver, esto es si la persona conoce la existencia del testamento hológrafo. Es decir, que yo sepa de la existencia del testamento hológrafo, yo tengo que en esos 10 días que presentar ese testamento para que, bueno, pues se lleve los trámites, se ejecuten los trámites correspondientes. Otro tema es, porque si no lo haces en este tiempo, puede ser responsable por daños y perjuicios que se pueda ocasionar, inclusive pagar una indemnización en el caso de que fuese posible. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás ocultando una información. Otro tema es cuando el testamento hológrafo se descubre después. ¿Vale? Este es otro tema. Lo que nos dice el artículo 690 del Código Civil es que cuando alguien tiene en su poder ese testamento, tiene que presentarlo ante notario competente en esos 10 días. Y que además, como decimos, el incumplimiento, y nos lo dice así el Código Civil, de este deber le hace responsable de daños y perjuicios que haya causado. También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como heredero legatario, albacea o en cualquier otro concepto. Es decir, puede presentarlo, como digo antes, pues un nieto que el abuelito le dijo, oye, cuando yo me muera, mira en aquella mesita que yo tengo escrito ahí lo que quiero que pase con mis cosas, por ejemplo, ¿no? Una vez que se presenta ese testamento hológrafo y se acredita el fallecimiento del testador, lo que se hace es
proceder a su adveración conforme a la legislación notarial. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay que comprobar, primero que hay que comprobar la autenticidad, como he dicho antes, ¿no? Antiguamente se hacía ante un juez, ahora se hace ante un notario. El notario, si considera, primero hay que adverar el testamento y acreditar la identidad de los autores, es decir, que esté claro quién es el autor del testamento. Esto es un problema, porque si encontramos un papelito allí y la firma está ilegible, no se sabe si es una casa familiar, que no se sabe si es que eso tenía más tiempo o menos tiempo, la fecha puede mezclar dos identidades de dos hermanos. Quiero decir, esto hay que acreditar la identidad del autor y se procede a su protocolización. ¿Qué hay que hacer? Como decimos, comprobar la autenticidad también del testamento. Una vez que el notario concediese acreditada esa autenticidad, autoriza un acta de protocolización, en la que lo que hace es constar las actuaciones que han sido llevadas a cabo y en su caso las observaciones que él consideró oportunos, ¿no? Si el testamento no se ha adverado, porque no se acredite al menos suficientemente la identidad del otorgante, se procede al archivo del expediente, pero no se protocoliza, no se va a protocolizar. Si la autenticidad del testamento tiene que ser llevada a cabo, hay dos formas. Pues presentando testigos que puedan certificar la autenticidad de este testamento. Sí, mi padre me contó, sí, esta letra, mire, traigo una carta y esta es la letra, no tengo duda, este tipo de cosas, y que no haya testigos contrarios, es decir, que no haya otros hijos que digan, no, eso mi padre no escribió, ese tipo de cuestiones, porque si no fuese posible, entonces el testamento tendrá que ser presentado para hacer una prueba pericial caligráfica, que era lo que les comentaba al principio, que se determina su autenticidad. Entonces se piden una serie de escritos de los cuales no quepa duda que son de ese autor que pretendemos acreditar o no, que ha escrito o no ese testamento hológrafo, y es cuando esa prueba pericial dictaminará si es o no auténtico el escrito, y luego si tiene o no los requisitos, que ya lo hemos ido mirando a la vez. Entonces el notario es cuando digo que hace ese acta. Ese acta, si resulta positivo, es decir, todo está correcto y nada, se acuerda la protocolización del escrito en los registros notariales. Si el resultado de todo esto resulta negativo, se rechaza el documento, no es posible protocolizarlo, y entonces, por lo tanto, si no hay nuevos datos, nuevos testigos, nuevos documentos, eso queda, no se protocoliza, y que por lo tanto la sucesión tiene que seguir ab intestato, es decir, como si no hubiera habido testamento. El testamento hológrafo además tiene una validez, es decir, pierde su validez si transcurren 5 años del fallecimiento del testador y no se ha procedido a realizar el proceso de su validación y apertura. Por lo que es importante que antes de que transcurra este plazo de 5 años desde el fallecimiento del testador, haya sido, para todo este proceso que hemos hablado, presentado ante el notario para que pueda ser protocolizado. Evidentemente hay que decir que esté autorizada o no autorizada la protocolización del testamento hológrafo, los interesados que no estén conformes con ello pueden seguir su vía por juicio, es decir, pueden seguir vía judicial si no estuviesen de acuerdo con impugnando la herencia o con la acción que en ese momento quepa respecto a cómo han ido sucediendo las cosas, o para que no sucedan esas cosas, es decir, para que no se haga la sucesión ab intestato, reivindicar que ese testamento, con esa prueba y demás, era vero, ¿no? Claro, aquí tenemos necesariamente que hablar de las ventajas del testamento hológrafo y de las desventajas de este testamento hológrafo. Las ventajas pues es que es una cosa sencilla, es decir, que cualquiera puede escribir siendo mayor de edad, puede expresar su voluntad agregando lugar, fecha, es decir, sitio, día, mes, año. Solo requiere papel y en cualquier circunstancia uno puede escribir. Es económico porque no requiere costo,
Y bueno, pues es secreto, cada uno puede escribir porque ofrece la posibilidad pues de que no se conozca su existencia, tampoco se conozca su contenido. Esto, bueno, es una ventaja entre comillas, pero post-mortem es una gran desventaja. Además, es un recurso que suele utilizarse o puede utilizar una persona enferma que no pueda acudir a una notaría y desee testar, ¿no? También he de decir aquí que no hay ninguna ley del notariado que diga que y de hecho se hace, y si no que me llaman los de un notario, pero yo conozco esos hechos de que los notarios se desplacen al domicilio o a la habitación del hospital de la persona que quiera testar. Siempre y cuando, cuidado, bueno, evidentemente hay unas circunstancias que acrediten esto, ¿no? Siempre y cuando sean del marco de actuación del notario, que cada notario puede actuar en un marco territorial determinado. Por lo tanto, esto que era más visto anteriormente y ahora es menos visto, pero esto existe. Se desplazan al domicilio y bueno, de una manera, bueno, para asegurar que la persona está prestando su consentimiento a la escritura elaborada, que tiene capacidad para ello y además asume la responsabilidad civil e incluso penal de que esto está siendo así. Es decir, eso no significa que no les guste hacerlo, que a veces puedan, no sé si negarse, pero bueno, decir que es mejor de otra manera, porque puede haber situaciones complicadas, situaciones delicadas, en las cuales es un familiar el que llama al notario diciendo que este cliente quiere testar y entonces se desplaza al domicilio y luego cuando llega no está claro aquello. Eso es otro tema. Pero en limpio, en puridad, el notario puede desplazarse al domicilio para que la persona teste, acreditando evidentemente que está lúcido y todo, que el notario lo ve y da fe de ello y que es una imposibilidad de enfermedad física o de dependencia física. Por lo tanto, si alguno se encuentra en este tipo de situación y me está escuchando, que sepa que existe la posibilidad de ese notario a domicilio o notario, cuando decimos a domicilio puede ser una residencia, puede ser tal, y que evidentemente, bueno, pues hay una cuota de salida y una serie de demás, pero que eso uno se puede informar porque existe eso y que yo creo, en mi opinión, que es muchísimo más mejor que hacer un testamento hológrafo, ¿no? Que yo creo que es más para situaciones en las que uno se encuentra perdido en una selva, en situaciones en las cuales alejado de la urbe pues casi se va a morir y que no, o sea, quiero decir, creo que es para otras circunstancias porque en realidad ventajas tiene pocas, ¿no? Las desventajas, bueno, pues lo que decimos antes, el que sea secreto, pues es una desventaja absoluta, porque puede ser que no se presente el mismo en tiempo y plazo y que por lo tanto no se cumpla la última voluntad. Además, las complicaciones de la comprobación de autenticidad. Es decir, esto es muy dificultoso. Y luego, por desconocimiento, evidentemente, de las leyes o de las normas inamovibles básicas del derecho de sucesiones, como hemos hablado en otras ocasiones, el tercio de libre disposición, tercio de mejora y tercio de legítima, pues que lo que el testamento escriba no cumpla los requisitos que elige la ley y que por lo tanto sea declarado nulo. Esto también puede ocurrir, es decir, no pocos testamentos hológrafos son inimcardinables, o sea, es imposible introducirlos dentro de los marcos básicos, inamovibles e inexorables de la sucesión. De la sucesión testamentaria, en este caso sería de los requisitos del testamento. Yo digo lo de siempre. Bueno, si una persona prefiere hacer un testamento hológrafo, que se asesore legalmente. Y si no, pues yo creo que lo mejor es realizar un testamento abierto o cerrado, pero ante un notario y que se asesore previamente igualmente. Es decir, que se asesore previamente. Evidentemente hay testamentos que son súper fáciles
súper sencillos, súper básicos, vamos a decir así, pero cuando uno ya quiere meter mano, quiero decir, cuando uno ya quiere decir, pues esto para esto, esto para lo otro, designación de bienes concretas, o ya quiere disponer de una manera un poco más inusual o más específica o más especial de sus bienes para cuando se muera, evidentemente hay que asesorarse por abogado y hay que redactar y explicarle al cliente las consecuencias de ese escrito antes de llevarlo a la escritura pública y a otorgar, como decimos, pues ese testamento, ese borrador que ya cumplimente esa escritura pública ante notario, ¿no? Y por último, bueno, también decir que claro, el testamento hológrafo pues no vale nada, pero es que un testamento ante notario tampoco vale tanto para lo que significa y los problemas que ahorra posteriormente, ¿no? Y para que realmente, ya no los problemas que ahorra, sino para que realmente se lleve a cabo de veras la voluntad del testador, porque haya cumplido, como hemos dicho antes, los requisitos y las normas básicas de la sucesión testamentaria. El testamento hológrafo puede ser impugnado, como decíamos antes, ¿no?, por cualquier persona que tenga derecho a heredar y de la persona del testador que lo otorgó, ¿no? ¿Por qué se puede impugnar el testamento? Bueno, primero, por no cumplir con el reparto de la porción de la herencia que hablamos, de la legítima, es decir, por no cumplir la legalidad. Ha dejado, por ejemplo, fuera algún heredero forzoso, no se ha dado la porción de la herencia que le corresponde, la legítima estricta, porque haya en el testamento algún defecto de forma, por ejemplo, las enmiendas y las tachaduras no hayan sido validadas, como os he dicho, un asterisco, una firma bajo esas enmiendas del testador, porque le falte fecha, porque le falte firma, es decir, ese tipo de formalidades, porque el testador a ese día, esa fecha, ese mes, se considera que no estaba en capacidad de obrar en ese momento en el que hizo testamento. Es decir, que existe duda de que se encuentren las facultades mentales necesarias para haber escrito su testamento. Porque claro, ¿qué ocurre si yo obligo? Imagínense, ¿no? Porque los abogados tenemos que pensar mal. Si un hijo obliga a su padre a hacer un testamento escrito, día, fecha y hora, en la cual le deje todo para él. Bueno, todo para él, respetando la legítima, corta o estricta para el otro hermano, ¿no? Y de golpe y porrazo luego, mira, sí, yo tenía este testamento de mi padre y tal, no sé qué. Ya, oiga, pero espere un segundo, es que a esta fecha y a este día sí es auténtico, sí lo ha escrito este señor, pero a esta fecha y este día yo, si soy el otro hermano y considero que mi padre estaba en un proceso de demencia, de Alzheimer, en una depresión profunda y puedo acreditar que había una medicación estricta, que había una diagnosis o una situación en la cual esa persona no tenía plena capacidad, pues evidentemente tendré que impugnar eso. Porque claro, pudo haber recibido presiones para que lo escribiese de puño y letra y lo fechase y tal, pero que eso no fuese como tal, es decir, no fuese auténtico su voluntad ni tampoco estuviesen las facultades mentales adecuadas para haber escrito su testamento. Evidentemente, si hay conocimiento de esas amenazas o esa coacción para redactar testamento, pues hay que hacer la impugnación del testamento por dolo o coacción, ¿vale? Es decir, es importante entrarla por ahí. El plazo máximo para solicitar la impugnación de un testamento es de 15 años tras la muerte del testador y se hará en el juzgado de primera instancia del lugar donde residía el fallecido. Por lo tanto, como hemos visto, el testamento hológrafo es un testamento escrito que en principio parece muy fácil, que bueno, que hace uno de puño y letra en su casa y dice tal, pero que luego tiene, en mi opinión, para hacerlo hay que asesorarse, pero una vez hecho puede dar una cantidad de problemas increíbles. Por lo tanto, si alguien encuentra un testamento, debe asesorarse. Y si alguien sucede por un testamento hológrafo, puede haber otro tipo de personas que han sido perjudicadas que deben estar, asesoradas para saber si fueron o no perjudicadas, por ejemplo, este caso que os he hablado. Porque en este tipo de situaciones todo el mundo, ay, no, es que los abogados son muy retorcidos. No, más retorcidas son las personas en tanto que en temas de herencias y de sucesiones se ha visto de todo.
se ha visto de todo y por lo tanto, como se ha visto de todo, es mi obligación y mi deber en este espacio de divulgación y de explicación a ustedes los casos, las cuestiones buenas que pueden traer este tipo de situaciones y las cuestiones desventajosas o problemáticas que pueden existir en el caso del testamento manuscrito firmado y firmado por la persona, que es el testamento hológrafo. Nos despedimos ya aquí en Buznego Legal. Os recuerdo que soy la abogada Nini Balonso Buznego y que nos vemos dentro de una semana aquí en el programa de radio de Buznego Legal.